Esto pasó hace apenas unas semanas. Me mudé a una casa antigua en un vecindario que parecía tranquilo. Tenía 32 años y trabajaba como recepcionista en un hotel. Después de la muerte de mi madre, necesitaba un espacio para estar sola. Pensé que este lugar sería perfecto para sanar. Las casas de ladrillo y los jardines desordenados me hicieron sentir como si el tiempo se hubiera detenido. La tercera noche, mientras la lluvia caía con fuerza, empecé a escuchar un murmullo. Al principio, creí que eran los sonidos típicos de una casa antigua. Las paredes crujen, ¿verdad? Pero era diferente. Era un susurro. Me senté en mi cama, tratando de concentrarme. Pero el sonido viajaba de un lado a otro, como si algo estuviera hablando detrás de la pared. No podía distinguir lo que decía. No había otros vecinos cercanos, así que no sabía de dónde provenía. Pasaron los días, y los susurros aumentaron. A veces, parecía que escuchaba risas de niños. Eso me inquietaba, ya que no había familias en la vecindad. Cuando esas risas llegaban a mis oídos, sentía un frío recorrer mi espalda. Aunque estaba sola, no me atrevía a encender la luz. Me quedé inmóvil, tratando de racionalizar lo que escuchaba. Pero cada vez era más difícil. Una noche, incapaz de dormir, me levanté. Vi una sombra en la habitación de al lado. No estaba segurísima, pero juraría que vi una figura. La luz de la luna se filtraba por la ventana, y esa forma se mantenía allí, quieta. Mi corazón latía rápido. Intenté gritar, pero no podía. Me quedé paralizada. Después de un tiempo, abrí la puerta, y la habitación estaba vacía. Solo el silencio me respondió. Sentí un sudor frío recorrer mi frente. Las noches siguieron, y las sombras empezaron a sentir más cercanas. No podía seguir ignorando lo que pasaba, así que decidí investigar. Busqué en línea, pero solo encontraba historias sobre casas embrujadas. Me daba miedo pensar que podía estar volviéndome loca. Las voces no me dejaban en paz, y me preguntaba si eran producto de mi propio sufrimiento. Sin embargo, había una conexión extraña con aquel lugar. La ansiedad se apoderó de mí, y la falta de sueño afectaba mi trabajo. Durante mis turnos, deseaba que alguien me sacara de esta situación. Mi mente estaba nublada, y las voces parecían mezclarse con pensamientos oscuros. Algunas noches, me despertaba a las 3:33 am. Ese era el momento en que el silencio se tornaba más denso. Sentía que alguien estaba justo detrás de mí, aunque no había nadie. Una noche, escuché una voz femenina que murmuraba mi nombre. Me di la vuelta, pero solo encontré la oscuridad y el silencio. El miedo se apoderó de mí. No podía entender qué estaba ocurriendo realmente en mi casa. ¿Eran alucinaciones? Eran voces de este lugar. La inquietud me consumía, y el misterio se hacía más denso cada vez que escuchaba esos susurros. Estaba atrapada entre la realidad y lo desconocido. Cada 3:33 am, el silencio me respondía con secretos que no podía entender. Capítulo 2. La voz del pasado. Decidí que no podía seguir así. No sabía si estaba perdiendo la cordura, pero tenía que hacer algo. Necesitaba respuestas, y creyendo que la solución podría estar en los murmullos, una mañana me armé de valor y busqué el lugar donde parecían provenir. Subí al ático, combustible de mis inquietudes, con una linterna en mano. La escalera crujía bajo mi peso, como si me advirtiera que no debía estar ahí. El ático era polvoriento y lleno de cajas amontonadas. Los rayos de luz que se filtraban por la ventana me daban una escasa visión. Empecé a abrir las cajas, una tras otra, buscando alguna pista que aclarara el misterio de la casa. Encontré ropa antigua, juguetes viejos y documentos amarillentos. Ninguna pista sobre los susurros, pero había algo inquietante en las cosas que tenía ante mí. Mientras revisaba las cajas, escuché risas nuevamente, y esta vez sonaban aún más cercanas. Sentí escalofríos. La voz que había susurrado mi nombre unas noches atrás resonaba ahora en la distancia. «¿Quién está ahí?», grité, pero no hubo respuesta. Solo se escuchaba el silencio. Era como si el aire se hubiera congelado. Entonces, tras una de las cajas, vi un pequeño marco de madera con una fotografía antigua.
Era de una familia, con 2 niños pequeños y una mujer. Todos sonreían, pero había algo inquietante en sus ojos. La mujer tenía un parecido inquietante conmigo. Cuanto más la miraba, más me invadía una sensación confusa, como si me estuviera llamando. Sentí una conexión extraña. De repente, el ambiente del ático cambió. La puerta de entrada se cerró de golpe y las sombras comenzaron a moverse en las esquinas. Logré abrir la puerta, pero no podía salir. Las risas se volvieron un coro ensordecedor, susurros confusos que me envolvían. La voz otra vez, más clara. «Ayúdame». El terror se apoderó de mí. ¿A quién debía ayudar? Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba maneras de salir. Intenté recordar cómo había llegado allí, pero no podía. Todo se sentía extraño y ajeno. En medio de la confusión, recordé la fotografía. La mujer, una figura en un rincón de mi mente, parecía estar vinculada a todo. Corrí a buscarla, y cuando la sostuve en mis manos, algo en mí se encendió. De repente, un viento frío recorrió el ático, y las voces gritaron, cada una contando una historia distinta, todas llamándome por mi nombre. Sentí que ya no estaba sola, algo había despertado. Desesperada, lancé la fotografía lejos de mí, y al instante el ruido cesó. Las sombras se disiparon en el aire, y la puerta se abrió. Salté hacia ella, parpadeando con incredulidad. Estaba fuera del ático, con el corazón a 1000 por hora. La casa había vuelto a su estado normal, pero ya nada era igual. Las voces aún resonaban en mi mente, y la imagen de la mujer me perseguía. ¿Quién era ella? ¿Por qué me llamaba? Las preguntas se arremolinaban, y un nuevo miedo se instaló en mí. Sabía que tenía que volver a enfrentar lo que había descubierto. Esa noche, a las 3:33 am, estaba despierta en mi cama. Sentía que algo me observaba. La oscuridad no se sentía tranquila. Recordé la mujer de la foto y la petición. ¿Cómo podía ayudarla? La imagen se volvió más nítida en mi mente. Tenía que averiguar más, pero ¿a qué precio? Las sombras parecían acercarse de nuevo, y el silencio se llenó de promesas sin cumplir. Capítulo 3. Un eco del pasado. No sé cuánto tiempo pasé despierta esa noche, pero cada segundo era como una eternidad. Las sombras en mi habitación parecían palpitar con vida, y el recuerdo de las risas del ático me perseguía. Finalmente, decidí que debía compartir lo que había vivido. Necesitaba la perspectiva de alguien más, aunque sabía que sonaría loca. Así que, al amanecer, fui a buscar a mi vecina, la señora Martínez. Siempre había sido amable, y tal vez podría ayudarme a entender. Toqué la puerta de su casa, insegura. Escuché pasos acercándose, y cuando la puerta se abrió, su rostro amable me dio algo de consuelo. La saqué de su dulce rutina, y le conté acerca de las voces y la mujer en la fotografía. Sus ojos se agrandaron al escucharme. Mi abuela siempre decía que esta casa tiene una historia oscura, me dijo, sentándose en la mesa de su cocina. Algunos dicen que hay almas que no encontraron su camino, y a veces llaman a sus descendientes. Su comentario me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Pero, ¿y la mujer de la foto? ¿Cómo puedo ayudarla? Pregunté con fervor. Se encogió de hombros. No estoy segura, pero tal vez descubriendo más sobre tu familia, podrías aclarar las cosas. Quizás hay algo en el viejo expediente familiar. Era una idea sencilla pero útil. Le agradecí a la señora Martínez y me dirigí a la biblioteca del pueblo. Era un lugar olvidado, con estanterías llenas de polvo. Comencé mi búsqueda, hojeando registros y documentos antiguos, con la imagen de la mujer proyectándose en mi mente. ¿Quién era? ¿Por qué estaba vinculada a mí? Busqué por horas, mientras la luz del sol se desvanecía. Finalmente, encontré un cuaderno desgastado que hablaba sobre la familia que había vivido en mi casa antes de mí. Entre las páginas amarillentas vi el nombre de la mujer de la foto. Clara. Clara. Un sudor frío se deslizó por mi frente. Mi madre había mencionado ese nombre antes, pero nunca lo había asociado con mi hogar. Recordé que había algo en la historia de mi familia sobre un trágico accidente, algo que siempre había sonado como un murmullo distante. Leí la descripción. Un incendio que había consumido la casa de Clara y su familia. Las fechas coincidían. Todo empezó a cobrar forma en mi mente, pero el terror me abrazó de nuevo. Esa noche, decidí regresar al ático. Quizás, si Clara realmente quería algo, necesitaba enfrentarla. Tomé la fotografía que había dejado atrás y la metí en mi bolsillo. Al subir las escaleras, mis manos temblaban, pero la determinación creció. Esta vez, no permitiría que las voces me asustaran. Al abrir la puerta del ático, todo parecía en silencio.
La luz de la linterna apenas iluminaba el espacio, y el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Miré a mi alrededor, buscando señales, y ahí estaba la fotografía en el suelo, exactamente donde la había lanzado. Al acercarme, una ráfaga de viento frío me rodeó, y las risas volvieron, más intensas que antes. «Clara, soy yo. ¿Qué necesitas?», grité con fuerza. La respuesta fue un eco angustiado. «¡Ayúdame!». Las sombras comenzaron a girar alrededor de mí, y sin pensarlo, levanté la fotografía. ¿Es esta la respuesta? ¿Quieres que la mantenga? El viento se detuvo de golpe, el aire se volvió denso y las risas cesaron. En ese momento, todo se oscureció. La fotografía se iluminó con una luz tenue y pude notar que Clara me miraba. Algo dentro de mí supo que estaba cerca de descubrir la verdad, pero la ansiedad acumulada se volvía desgarradora. Antes de que pudiera procesarlo, sentí como si alguien me tocase el hombro. Me giré y el pánico me invadió. Alguien estaba en el ático conmigo. ¿Quién? No terminé la pregunta. Fue todo lo que pude recordar antes de que las sombras comenzaran a envolverme de nuevo. Capítulo 4. La realidad desvanecida. Cuando volví en mí, estaba de nuevo en el ático, arrodillada en el suelo, temblando. La fotografía de Clara seguía en mi mano, pero la sensación de una presencia había desaparecido. Miré a mi alrededor, buscando algún indicio de lo que había pasado. Todo estaba igual. El polvo flotaba en el aire y las sombras seguían danzando en las esquinas, pero sentía que algo esencial había cambiado. Me levanté lentamente, todavía con la adrenalina corriendo por mis venas. «¿Clara?», llamé, mi voz sonando débil en el espacio sombrío. No hubo respuesta, solo un eco sordo que parecía burlarse de mí. La linterna iluminaba con poca fuerza, así que decidí salir del ático y regresar a la seguridad de mi habitación. Al cerrar la puerta, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si alguien me estuviera observando desde la oscuridad. Sin darme cuenta, dejé que la fotografía se deslizara de mis dedos y cayera al suelo. Agachándome para recogerla, noté que el rostro de Clara parecía más borroso, como si la imagen se desvaneciera. El terror recorrió mi columna, pero debía entender más. La información que había encontrado en la biblioteca era crucial. Desperté al día siguiente con una mezcla de resolución y temor. Mi mente no dejaba de jugar con la idea de que Clara necesitaba algo de mí, ¿pero qué? Decidí dedicar ese día a investigar más a fondo mi historia familiar. Busqué los cuadernos de mi madre, esos que había ignorado y que ahora parecían claves en este rompecabezas. Recordé que había un viejo cofre en el armario de mi madre. Incapaz de resistir la curiosidad, lo abrí. Había fotografías antiguas, cartas amarillentas y recuerdos familiares de épocas que no conocía. Casi instantáneamente, vi algo que atrajo mi atención. Otra fotografía de Clara, esta vez con su familia. La imagen no estaba dañada y reflejaba una felicidad palpable. Pero lo que me hizo fruncir el ceño fue el lugar en el que estaban, la entrada de lo que parecía ser mi casa. Me quedé paralizada, observando la imagen. Agarré una de las cartas y comencé a leer. Hablaba de la vida en el pueblo, pero había una línea que me heló la sangre. Siento que el pasado nos llama, y no podemos ignorarlo. Me pregunté si era simplemente una reflexión de la vida de mi madre, o si dentro de esas palabras había un mensaje oculto. Esa noche volví al ático, con la carta de mi madre y la foto de Clara en mano. La tensión en el aire era casi palpable. Me senté en el suelo, rodeada de polvo y recuerdos, y traté de concentrarme. «Clara, si estás aquí, necesito que me hables. No te puedo ayudar si no sé qué quieres». Las luces de la linterna empezaron a parpadear, y luego una risa, suave pero clara, llenó el espacio. No era aterradora, sino melancólica. «Ayúdame», susurró nuevamente, más nítido que antes. La atmósfera pareció vibrar, y la temperatura descendió rápidamente. De repente, el suelo tembló ligeramente bajo mí, y algo surgió frente a mí. Una sombra tomó forma, una figura que parecía femenina, pero muy distorsionada. Entonces todo se detuvo. El aire se agolpó en mis pulmones, y comprendí que esta era mi oportunidad para descubrir la verdad. «¿Qué pasó en esta casa? ¿Qué necesitas de mí?» «Tu familia. Hay un secreto», contestó la sombra en un tono grave. Antes de que pudiera preguntar más, el viento arreció, y todo se volvió oscuro. Una sensación de pérdida me envolvió.
dejándome con más preguntas que respuestas. Capítulo 5. Ecos del pasado. Desperté en mi cama, empapada en sudor. La oscuridad de la habitación se sentía opresiva y silenciosa, como si el mundo se hubiera detenido en espera. Miré el reloj en mi mesita de noche. Eran las 3:33 am, el mismo número que había atormentado mis sueños. Me senté, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza, recordando la figura sombría que había aparecido ante mí en el ático. ¿Qué se supone que significa todo esto? Murmuré para mí misma. La voz de Clara seguía reverberando en mi mente. Necesitaba respuestas, y no podría encontrarlas en mi habitación. Con determinación, decidí regresar al ático. No podía ignorar más los ecos del pasado que estaban clamando por ser escuchados. Al subir las escaleras hacia el ático, el viento aullaba afuera, y el sonido resonaba en mis oídos. La linterna iluminaba tenuemente el camino, pero sentí que la oscuridad se apoderaba de mí otra vez. Mientras abría la puerta del ático, el aire frío me golpeó de inmediato. Era como si el lugar me recibiera, listo para revelar sus secretos. Me senté en el mismo lugar que antes, rodeada por las sombras familiares y el polvo acumulado. Esta vez, sin embargo, había una energía diferente en el ambiente, una especie de expectación. Tenía que hacer esto. Clara, si estás aquí, por favor, manifiéstate de nuevo. Necesito comprender. Al principio todo permaneció en calma. La linterna temblaba ligeramente en mis manos. Pero entonces, poco a poco, sentí un ligero escalofrío y la luz comenzó a parpadear de nuevo. Pronto, la figura de Clara apareció de nuevo, más definida que antes. Esta vez su expresión parecía más urgente. Su rostro reflejaba una mezcla de tristeza y anhelo. «Hay algo que no conoces», empezó a decir Clara, su voz suave y envolvente. «Es un secreto olvidado, algo que tu familia ha tratado de ocultar». «¿Qué es? ¿Qué tienes que decirme?», pregunté. La ansiedad subía por mi garganta. Quería entender, pero el miedo a lo que pudiera descubrir me atravesaba. «Tus antepasados fueron parte de algo oscuro. La casa guarda secretos que pueden liberarte o condenarte». Sus palabras eran como un susurro que deslizaba a través del viento. El aire en el ático se volvió espeso y pesado. La linterna titilaba con fuerza, y una corriente de aire fría parecía rodearnos. Sentí que era mi decisión seguir adelante. «¿Y qué debo hacer?», pregunté, sintiendo que el tiempo se estaba agotando. La figura de Clara se disolvió un instante, dejando atrás una sensación de vacío, como si estuviera a punto de desvanecerse. «Tu historia comienza aquí», dijo antes de desaparecer por completo. Justo cuando sentí que la desesperanza se apoderaba de mí, noté algo en el suelo, un viejo libro encuadernado en cuero, medio cubierto de polvo. Mi mente se aceleró al pensar que podría contener respuestas. Me acerqué lentamente, sintiendo una extraña atracción hacia él. Era pesado en mis manos, y al abrirlo, el aroma a papel envejecido inundó mi nariz. Las páginas estaban repletas de anotaciones en una escritura que parecía familiar. Mi corazón dio un vuelco al encontrar una frase subrayada. «La verdad siempre encuentra su camino». De repente, escuché un ruido sutil detrás de mí, un crujido que resonaba en el silencio del ático. Giré rápidamente, el temor envolviéndome como una niebla densa. No estaba sola. Alguien, o algo, se encontraba cerca. La urgencia borboteaba en mi interior, mientras un frío helado recorría la habitación. ¿Qué más me estaban ocultando? ¿Qué pasaría si encontraba la verdad? Capítulo 6. La revelación. El crujido resonó de nuevo, y mi corazón casi se detuvo. Mantuve la linterna firme en mis manos, intentando tranquilizarme. El brillo iluminó las sombras en la esquina opuesta del ático, donde un viejo baúl de madera yacía olvidado. Me pregunté si había alguien allí, pero la luz no era suficiente para revelar lo que acechaba en la oscuridad. «¿Quién está ahí?», pregunté, mi voz temblando apenas audible. No hubo respuesta, solo un silencio tenso que se arrastró por el aire. Decidí avanzar hacia el baúl, sintiendo cada paso como si estuviera cruzando un umbral peligroso. Sentí que el tiempo se detenía mientras me acercaba, como si toda la casa estuviera conteniendo el aliento. Al llegar, observé que la cerradura del baúl estaba cubierta de óxido, pero no parecía estar cerrada por dentro. Con un empujón, lo abrí. Dentro había una colección de objetos polvorientos y descoloridos,
cartas, fotografías y un reloj antiguo que había dejado de funcionar hace mucho tiempo. Pero lo que más atrajo mi atención fue un pequeño diario, encuadernado en cuero, igual que el libro que había encontrado antes. Sentí un escalofrío recorrerme al darme cuenta de que estaba firmado por alguien de mi familia. Abrí el diario con suma precaución. Las páginas estaban llenas de garabatos y relatos. Un escalofrío me recorrió al leer sobre rituales y pactos. Cada palabra parecía estar impregnada de desesperación. «No puedo confiar en ellos», decía uno de los pasajes. «El legado de nuestra familia está manchado». A cada línea que leía, más preguntas se acumulaban en mi mente. «¿Qué tipo de legado?», murmuré para mí misma, pero no había nadie para escucharme. La atmósfera del ático se tornaba cada vez más opresiva, como si la casa misma intentara advertirme de algo. De repente, escuché un susurro detrás de mí. «No debes seguir buscando». Era una voz suave, pero llena de advertencia. Me di la vuelta rápidamente, enfocando la linterna hacia el sonido. La figura de Clara apareció de nuevo. Esta vez su mirada era seria y preocupada. «¿Por qué? ¿Qué hay en este diario?», pregunté, sintiendo que el miedo empezaba a desplazar mi curiosidad. «Lo que hay en él podría liberarte, pero también puede destruirte», dijo, como si cada palabra fuera un paso en la línea entre la claridad y la perdición. «Tu familia tomó decisiones, pactos que no comprenden del todo». «¿Decisiones sobre qué?», exclamé, sintiendo que cada vez estaba más adentrada en un laberinto oscuro del que no podía escapar. Clara vaciló, el silencio se prolongó. «Te lo revelaré, pero debes estar preparada. La verdad es un peso difícil de llevar». Las palabras flotaron entre nosotras, mientras me preguntaba si realmente estaba lista para aceptar lo que estaba por venir. «Estoy lista», respondí, aunque mi voz temblaba de inseguridad. «Hay un lugar en el bosque», dijo ella, y su expresión era mezcla de nostalgia y miedo. «Allí es donde encontrarás las respuestas. Pero cuidado, hay entidades que no querrán que las descubras». Mis pensamientos se agolpaban en mi mente. Comprendí que la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. Sin embargo, el precio por conocerla era cada vez más evidente. La intensa inquietud se deslizó dentro de mí, mientras la figura de Clara comenzaba a desvanecerse una vez más. «Espera», grité, desesperada por no dejarla ir sin más, pero ella solo sonrió tristemente antes de desaparecer. Ante mí quedó el diario, una pesada carga llena de secretos. Mientras el silencio volvía a llenar el ático, supe que debía actuar. Tenía de ir al bosque. Pero, ¿qué clase de verdad encontraría? Un escalofrío recorrió mi espalda, mientras una idea oscura se anidaba en mi mente. La noche apenas comenzaba, y el verdadero horror estaba a punto de revelarse. Capítulo 7. El bosque. La noche se sentía pesada mientras me dirigía hacia el bosque. Cada paso que daba resonaba en mis oídos como un eco de advertencia. Las sombras se alargaban a mi alrededor, y el brillo de la linterna apenas iluminaba el camino. Recordé las palabras de Clara, y mi corazón latía con fuerza al pensar en lo que podría encontrar. Con el diario en la mano, lo aperturé de nuevo, buscando pistas sobre el lugar que ella mencionó. Mis ojos se detuvieron en un dibujo desvaído de un círculo marcado en el suelo, rodeado de símbolos extraños. «Aquí es donde todo empieza», leí en una de las anotaciones. La inquietud se instaló en mi pecho. ¿Qué se esperaba de mí exactamente? Mientras avanzaba, el aire se volvió más denso. Los árboles se erguían a mi alrededor como guardianes de un secreto que no estaba lista para descubrir. A lo lejos oí un susurro. Era un murmullo casi incesante, como voces que se entrelazaban en una conversación distante. Me detuve. El sonido me heló la sangre. ¿Es un truco de mi mente?, me pregunté. Pero el murmullo se hizo más claro, y mi curiosidad superó al miedo. Seguí adentrándome en el bosque, guiada por las voces que parecían llamarme. De pronto, el terreno se volvió irregular y ascendente. Entonces llegué a un claro. El círculo dibujado en el suelo, como el del diario, yacía justo en el centro. Me arrodillé y toqué la tierra, fresca y húmeda. Pero antes de que pudiera pensar en lo que debía hacer, un crujido rompió el silencio. Me volteé bruscamente y vi una sombra moverse entre los árboles. Su forma era indistinta, pero percibí que se acercaba. Mi instinto luchaba entre huir y quedarme. «¿Quién está ahí?», grité, pero mi voz sonó pequeña, ahogada por el ruido de la noche.
La figura emergió del manto de oscuridad, y mi corazón se detuvo. Era Clara, pero no era exactamente la misma. Su rostro, antes sereno y triste, ahora parecía distorsionado. Había una urgencia en sus ojos que nunca había visto antes. «Tienes que irte, no es seguro aquí», exclamó, su voz vibrante y tensa. «¿Por qué? Necesito saber la verdad», le respondí, incapaz de contener mi necesidad de respuestas. «No entiendes», dijo ella mientras miraba por encima de su hombro. «Lo que has despertado no te permitirá marcharte». En ese instante, un vaho frío recorrió el claro, y un susurro resonó, más fuerte que antes. Las voces se entrelazaron en un grito desgarrador. El círculo en el suelo comenzó a resplandecer con una luz grisácea, como si algo estuviera emergiendo desde el fondo de la tierra. Clara extendió su mano hacia mí, pero antes de que pudiera tocarme, una bruma oscura se deslizó entre nosotros. La figura se había transformado en algo delgado y alto, que parecía alimentarse de la oscuridad misma. Mi instinto de supervivencia se activó. «Vete», grité, retrocediendo despavorida. Empujé el diario en mi mochila, sintiendo que era el único vínculo a lo que había descubierto. Miré hacia atrás y vi a Clara desvanecerse en la neblina. No podía quedarme allí. Convencida de que esa entidad no quería que supiera más, corrí sin mirar atrás. La oscuridad parecía cobrar vida a mi alrededor, y las voces se intensificaron, cada una más desesperada que la anterior. Sentí que el bosque se cerraba sobre mí, pero no podía permitir que me atrapara. Debía escapar, pero aún no sabía qué verdad me esperaba en la luz del día. Mientras corría, una pregunta agonizaba en mi mente. ¿Qué fue lo que realmente descubrí? La última bruma oscura giró a mi alrededor, como si estuviera danzando. Poco sabía que, aunque había huido del bosque, el verdadero horror había comenzado. Capítulo 8. El regreso. El sonido de mis pasos resonaba en la oscuridad del bosque mientras corría, sintiendo que algo me seguía. Cada sombra parecía moverse, cada susurro se convertía en un alarido en mi mente. Mis pensamientos eran un torbellino y no sabía a dónde ir. La luz de la linterna apenas iluminaba el sendero, pero seguía avanzando guiada por la necesidad de salir de ese lugar. Cuando finalmente emergí del bosque, la noche me impresionó con su silencio. La salida parecía demasiado tranquila para lo que había vivido. El aire fresco me acarició la cara mientras me dirigía a casa, pero la sensación de pánico seguía en mi pecho. ¿Qué había pasado con Clara? ¿Por qué su rostro había cambiado tan drásticamente? Al llegar al umbral de mi casa, sentí que la tensión en mi cuerpo comenzaba a liberar, pero no podía dejar de pensar en lo que había presenciado. Entré, cerrando la puerta tras de mí con un golpe sordo. La familiaridad de mi hogar me dio algo de consuelo, pero pronto se tornó en intranquilidad. Decidí revisar el diario de Clara. Necesitaba entender lo que había encontrado en ese claro. Lo busqué en mi mochila. Las páginas estaban arrugadas y algo sucias. Al abrirlo, mis manos temblaban. Comencé a leer las anotaciones que había descifrado previamente. Había demasiados símbolos, mensajes crípticos que amenazaban con desbordar mi mente. De repente, un ruido me sacó de mi concentración. Era un sonido suave, como un lamento que provenía del pasillo. Me paré en seco. El cabello se erizó en mi nuca. ¿Alguien está allí?, pregunté, aunque en el fondo sabía que estaba sola. Nadie respondió, solo ese lamento persistente. Sentí que mi corazón latía con fuerza. Decidí ir a investigar, cada paso resonando en el suelo. Caminé con cautela, el sonido parecía venir de la sala de estar. Cuando llegué, vi la sombra de algo moviéndose en la penumbra. «Clara», murmuré, pero la figura no se asemejaba a ella. El aire en la habitación se volvió helado. Un susurro, casi un grito, emergió de la oscuridad. «No te vayas», decía, pero no podía reconocer la voz. Fue en ese momento que me di cuenta. No podía quedarme sola. Sin pensarlo, giré sobre mis talones y corrí hacia las escaleras, buscando refugio en mi habitación. Cerqué la puerta tras de mí y recargué mi espalda, sintiendo cómo mi respiración se aceleraba. Traté de calmarme. Necesitaba encontrar sentido en lo que estaba ocurriendo. Mientras buscaba en la habitación, noté que el diario brillaba tenuemente sobre la mesa de noche. Me acerqué a él, desconcertada. Al abrir la página que había dejado marcada, un nuevo símbolo estaba dibujado junto a las notas. Una espiral oscura que parecía girar. Sentí que la habitación temblaba y el aire se tornaba más denso. No, murmuré.
buscando respuestas sin entender la magnitud de lo que había liberado. Fue en ese instante que escuché ruidos, rasguños en la puerta. Mi mente se nubló. «Alguien», grité, pero no había respuesta, solo el eco entre las paredes. La puerta comenzó a temblar, como si algo intentara entrar. La idea de salir de la habitación se desvaneció. ¿Qué era aquello que había despertado? Las palabras del diario se repetían en mi mente. Lo que has despertado no te permitirá marcharte. La cita resonaba con desesperación. Miré el diario, sintiendo que la verdad estaba más cerca de lo que creía, pero también más aterradora. Un ruido sordo me sacó de mis pensamientos. La puerta se sacudía con más fuerza. Ese ser de la oscuridad no se detendría. Entonces recordé un comentario de Clara. Es hora de enfrentar tus miedos. Pero, ¿quién podría estar más asustada que yo? Y antes de que pudiera trazar un plan, una voz suave y familiar alcanzó mis oídos. «Eres parte de esto», me dijo. Intenté convencerme de que estaba imaginándolo, pero la voz se sentía real. Sabía que no había vuelta atrás. Tenía que descubrir quién era verdaderamente Clara y cómo todo esto estaba conectado. Capítulo 9. La revelación. Las pisadas resonaban cada vez más, como si una tormenta se acercara. La puerta de mi habitación vibraba con cada rasguño. El ser del bosque había encontrado un camino hacia mí. Mi mente corría en busca de respuestas, de una salida, pero todo lo que podía recordar era la voz familiar que había susurrado. «Eres parte de esto». La frase giraba en mi cabeza, como si tuviera un significado oculto que debía desenterrar. Mientras el ruido incrementaba, sentí que el aire se hacía más denso, como si estuviera siendo estrangulada por una fuerza invisible. Me acerqué a la ventana, buscando algún respiro de libertad. La luna brillaba intensamente, pero la calma que ofrecía era ilusoria. Algo más estaba en juego, algo oscuro. Decidí dejar de ignorar el diario. Tomé la decisión de abrirlo de nuevo. Al hacerlo, el símbolo de la espiral parecía brillar más intensamente. Una extraña atracción emanaba de él. Comencé a leer de nuevo, voces resonando en mi mente al compás de mis palabras. La espiral es un portal, un paso entre el mundo y aquello que deseas conocer, decía un pasaje. Solo aquellos que abrazan su destino pueden cruzar. «No voy a cruzar nada», murmuré. Pero al mismo tiempo, la curiosidad se encendía en mí. Lo que Clara había encontrado me afectaba directamente. Tenía que saber cómo se conectaba mi vida con la suya, con esos secretos antiguos que se entrelazaban en el oscuro relato del diario. De repente, una explosión de luz iluminó mi habitación, y en un instante todo se detuvo. La puerta dejó de temblar. Respiré hondo, sintiendo que el universo me brindaba una pausa, un momento para ir en busca de respuestas. Con pasos decididos me acerqué a la puerta. Sin pensarlo, la abrí. Lo que vi me sobrecogió. El pasillo estaba sumido en la penumbra, pero al final una figura familiar emergía lentamente. Era Clara, pero no como la recordaba. Su cuerpo estaba envuelto en sombras, su rostro una mezcla de agonía y resolución. «¡Clara!», grité, pero mi voz se ahogó en el aire helado. Ella dio un paso hacia mí, su mirada intensa. «No hay tiempo, debes escucharme», dijo en un tono apremiante. «Lo que despertaste ya no puede ser contenido. La espiral te ha elegido». «¿Elegido para qué?», pregunté, sintiendo que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. Ella levantó su mano, ilustrando una serie de símbolos en el aire, marcas que iluminaban por un instante, mostrando un mapa oscuro. «Debemos completar el proceso. Hay una forma de cerrar el portal, de liberarnos de lo que hemos convocado. Pero tú eres la clave». La angustia se cierne sobre mí. «¿Y si no lo hago, qué pasará? Tu vida, la nuestra, todo lo que conocemos se verá arrastrado. La oscuridad no se detendrá hasta que consuma lo que le pertenece», respondió, su voz ahora un eco de desesperación. Clara parecía debatirse entre dos mundos, el de la luz que había una vez y la sombra que la había atrapado. Me daba cuenta de que no solo era ella la que había cambiado, yo también lo había hecho. La vocecita en mi mente me decía que lo peor estaba por venir, que no era solo un espectador en este juego, era parte del mismo. Entonces algo cambió. La sombra que la rodeaba comenzó a retorcerse, como si la misma oscuridad estuviera viva. «¡Corre!», gritó Clara con una voz desgarradora. «No puedes quedarte aquí, no puedes». Una onda de energía oscura se desató en el vacío y mis instintos de supervivencia se activaron. Sin pensarlo, retrocedí un paso, preparándome para huir,
pero la mirada de Clara se mantuvo fija en mí, una súplica desesperada. De repente, todo se oscureció. Era como si una nube negra cubría todo, tragándose mis sentidos y lanzándome a un vacío profundo. El portal, rápido, resonó la voz de Clara, pero ya era demasiado tarde. El eco de sus palabras se desvaneció y comprendí que la verdadera batalla apenas comenzaba. Podría realmente enfrentar lo que había despertado. Mi corazón latía en mi pecho y sabía que no había vuelta atrás. Capítulo final, la elección. Desperté en mi cama, el sudor empapando mis sábanas, aún atrapada en la confusión del último encuentro con Clara. Todo lo que había vivido parecía una pesadilla, pero la sensación de que aún estaba en peligro era palpable. El aire en mi habitación estaba denso, como si el mismo espacio intentara advertirme sobre lo que había adquirido al abrir el diario. Aún sentía el eco de la voz llamándome, resonando en cada rincón de la casa. Eres parte de esto. La bruma del recuerdo se desvanecía, pero la realidad era innegable. Había un secreto en mi familia que debía confrontar. Pero, ¿qué riesgo implicaba? Estaba lista para enfrentar la sombra que había despertado. Decidí que no podía quedarme más tiempo atrapada en el miedo. Con el diario en mis manos, bajé a la sala, donde las sombras parecían moverse con más intensidad. «Clara, si estás aquí, necesito que me hables», grité, la desesperación asegurando que no me volviera a callar. En respuesta, una luz tenue comenzó a emanar del diario, llenando la habitación de un resplandor cálido, pero las sombras se agitaron. «Tú elegiste abrir el portal», susurraron las voces, fusionándose en un lamento. Mi corazón se agitó. Era cierto. Había buscado respuestas y ahora debía afrontar lo que había liberado. La figura de Clara apareció nuevamente, más confusa en la luz y la oscuridad que la rodeaba. «Debes ir al bosque. El portal está abierto y debes cerrarlo». El rostro de Clara reflejaba una mezcla de angustia y determinación. Su atractivo me empujó a seguir adelante. «¿Cómo puedo hacerlo?», pregunté, la ansiedad apoderándose de mí. «Es un sacrificio», respondió, su voz temblando con cada palabra. «Debes ofrecerte a la oscuridad, pero tu corazón y tu voluntad son lo que realmente determinarán el destino». Las lágrimas brotaron en mis ojos. La idea de perderme en la oscuridad era aterradora, pero también entendía que negar lo desconocido solo perpetuaría el ciclo de terror. «Lo haré», afirmé, aunque no estaba segura de mi resolución. Al llegar al bosque, la luna brillaba intensamente, iluminando el claro donde el círculo aún resplandecía, recordándome la advertencia de Clara. Sin embargo, dentro de mí había una sensación de resignación. Me coloqué en el centro del círculo, el diario abierto ante mí. «¿Qué debo hacer?», pregunté, mi voz apenas un susurro. De pronto, el viento comenzó a alzar su aullido y la bruma oscura se aglomeró a mi alrededor. Las sombras comenzaron a congregarse, elevándose hacia el círculo y formando una entidad imponente. «Esta es tu oportunidad. Elige», resonó su voz en mi mente, un eco de todas las advertencias que me habían llevado hasta aquí. Miré hacia el suelo, donde los símbolos del diario parecían cobrar vida, y fue en ese momento que comprendí. Necesitaba aceptar el lado oscuro como parte de mí. «Te ofrezco mi corazón como puente», pronuncié, sintiendo como la luz de la luna entraba en mi esencia. «Libérame y a los que vinieron antes que yo». La sombra giró, atraída por mi decisión, y en ese instante, el silencio envolvió el bosque. Las sensaciones de miedo se entrelazaron con la fuerza de la determinación. Todo se tornó blanco, como si un nuevo camino se abriera ante mí. Desperté nuevamente en mi cama, pero esta vez el silencio era distinto. La presión en mi pecho había desaparecido, los ecos del bosque y las voces ya no estaban. ¿Había funcionado?